Hola a todos, agradecemos a quienes ya nos conocen por acompañarnos y a los que por primera vez están con nosotros. Le damos la cordial bienvenida a este conversatorio. Esperamos que lo que reciban hoy sea de su satisfacción y sobre todo de beneficio a sus vidas. Queremos compartirles el día de hoy un poco de quiénes somos. Pues somos un equipo de profesionales que tenemos en común ser familia. Nuestro padre, Mario Alberto Molina Loza, que a través de los años ha venido investigando la conducta humana, además la experiencia en el atendimiento individual de pareja, el abordaje del abuso sexual y otras técnicas alternativas. A la vez ha escrito 2 libros de nombre Claustrofobia y El escultor. Conjunto a estos, ha escrito diversos artículos que tienen que ver con la conducta humana, que no está de más decirles que en nuestro canal de YouTube hemos ido abordando los diferentes artículos escritos por él. Lourdes María Molina Muñoz, mi hermana, es psicóloga clínica, se graduó en Brasil con experiencia en el atendimiento individual y de pareja. Mi hermano Luis Alberto Molina Muñoz, que es productor audiovisual y es quien realiza las ediciones de los videos que grabamos durante los conversatorios, como los videos cortos que se suben a las redes sociales. Diana Isabel Samayoa Molina, mi sobrina, es la diseñadora de nuestras invitaciones digitales. Y mi persona, soy Indra Milena Molina Muñoz, psicóloga clínica con especialización en niños y adolescentes, terapia individual y con padres de familia. Hola, y así conformamos el grupo de profesionales de fusión terapéutica para la transmutación humana. Y bueno, ¿y cómo surge fusión terapéutica de la transmutación humana? Estos conversatorios nacen a raíz de la necesidad de colaborar con mejorar la calidad de vida, la salud mental durante la pandemia, abordando temas como autoestima en los niños, el apego, la muerte, el duelo, comunicación asertiva, el abordaje del abuso sexual y muchos más, los cuales han surgido unos a solicitud de quienes nos han seguido ya desde hace un año. Queremos comentarles que como fusión terapéutica no nos esperábamos la respuesta que hemos tenido de parte de ustedes. Hemos sabido de personas que no tenemos el gusto de conocer que estos conversatorios les han servido mucho y han sido como parte de su terapia, de la cual nos sentimos satisfechos ya que nuestro objetivo de dar nuestro granito de arena está siendo cumplido. Como ustedes sabrán, todo proyecto tiene sus costos. Y nosotros no hemos sido la excepción. Estamos encantados de seguir aportando nuestro granito de arena, pero hemos incurrido en gastos que no nos imaginaríamos que haríamos. Por esta razón, hemos decidido pedir el apoyo económico de nuestros seguidores, sin tener un compromiso obligatorio ni tampoco una cuota estipulada, simplemente con lo que nos puedan apoyar y tengan por seguro que todo aporte será muy bien recibido. De igual manera, seguiremos haciendo nuestra labor de aportar a nuestra comunidad nuestros conocimientos o los de los invitados que tendremos a lo largo del año. Durante el conversatorio estaremos colocando el número de la cuenta y el nombre de la cuenta. Desde ya estamos agradecidos por sus aportes. Los exhortamos a continuar en estos conversatorios y que nos sigan aportando temas de su interés a fin de desarrollarlos, ya sea por nuestra parte o solicitando algún especialista y invitado. Ahora, unas pequeñas reglas para durante este conversatorio. Por favor, si pueden mantener los micrófonos apagados para que el expositor pueda oírse bien y no haya ninguna transferencia. Quien se sienta cómodo puede encender su cámara. Será muy bonito verlos a ustedes. Preguntas o comentarios las pueden realizar a través del chat, que conforme las van poniendo, nosotros vamos a ir respondiendo a las preguntas.
Y si hay interés que abordemos algún tema, por favor indicarlo para tomarlo en cuenta y de ahí programar. Así que los dejamos ahora ahí con este conversatorio, ¿verdad, Indra? Así es, Lourdes María. Damos inicio al conversatorio, un tema muy importante, un tema muy interesante que tiene que ver con todos, como mencionamos durante estas semanas, que nos compete a todos el tema del perdón. El tema del perdón, mencionábamos, es una palabra muy corta, pero con muchísimos significados en nuestras vidas, porque esta palabra puede liberarnos o puede truncarnos ciertos avances en nuestras vidas. Así que creo que y esperamos de corazón que lo que ustedes escuchen hoy llene sus expectativas, puedan de verdad analizar. Esto es realmente un trabajo interno, que es un trabajo que lo tenemos que hacer nosotros mismos y es bien curioso y bien importante porque cuando se habla en terapia, ¿no, Lourdes María? Cuando se habla del perdón, dicen, no, pero es que no es justo que yo tenga que perdonar a tal persona si él viva la flor o ella viva la flor, pero no nos damos cuenta que el perdonar, el daño es con nosotros mismos, no es a la otra persona. Así que a veces se quedan así como así, como así que eso es de esta forma, pero sí, lamentablemente, que a quienes nos afecta es a nosotros mismos. ¿Verdad, Lourdes, María? Así es. Y por eso que decidimos hablar de este asunto para que podamos liberarnos de muchas cosas que a veces cargamos y las llevamos durante mucho tiempo en nuestra vida exactamente porque no perdonamos. Entonces, esperamos que realmente los haga pensar, los haga reflexionar. Disculpen, el idioma a veces me cuesta un poco. Aquí estoy en Brasil. Y que los haga realmente pensar en sus vidas, en qué persona, qué situación, qué momento necesito liberarme y poder vivir con un peso a menos. Sí, así es. Y por esta razón, pues le damos la bienvenida a Mario Alberto Molina Loza, quien va a estar hablándonos un poco del perdón, junto con Lourdes María y yo, que vamos a ir aportando cositas y cualquier pregunta, pues aquí vamos a estar. Bienvenido, Mario Alberto, y pues empecemos. Buenas tardes y buenas noches tengan todos ustedes. La primera lección del perdón la van a hacer ahora. Perdonen porque ya hablaron todo ellas, yo ya no tengo nada que decir. Bueno, ellas ya abarcaron bastante el tema de lo que se conoce como perdón. Desafortunadamente, a esto del perdón, en los últimos, tal vez, ¿qué? 30 años, ya es tal vez suena una expresión trillada, es decir, como muy común, y hablar del perdón o ¿sabes qué? Perdonar, aprender a perdonar, bueno, en fin. Pero ese ruido de estar oyendo el perdón es paradójico porque a pesar de que ya tiene sus años de auge en el asunto del perdón, que incluso terapéuticamente aproximadamente en los 80s se empezó a hablar más del perdón, todavía la mayoría de nosotros no lo comprendemos. Entonces, la intención de FTTH, la intención de nosotros al abordar este tema es, si no resolverlo totalmente en qué consiste el perdón, por lo menos mostrar algo más de lo que es el perdón. Entonces, perdón es la acción
y resultado de perdonar. Así de simple. ¿Sí? Pero la palabra perdón, por ejemplo, tiene su acepción como, perdóname, no te vi. O si, digamos, caminando en la calle tropiezo con alguien, perdón, disculpe, ¿sí? Perdón y disculpe, ¿no? Perdón, no te vi, perdón, no oí la llamada, perdón. Entonces, ahí es donde el sentido de perdonar se pierde, porque el perdón, pues, no lo vamos asimilando con toda la carga energética que tiene la expresión perdonar. Ahora viene una de las preguntas. ¿Qué significa perdonar, por ejemplo? La palabra perdonar viene del latín y significa dar completamente, olvidar una falta, ¿sí? Y liberar de una deuda. Esto es perdonar. Si nosotros tomamos en consideración qué significa etimológicamente perdonar, pues yo creo que ahí ya tendríamos la respuesta. Es decir, dar completamente. ¿Qué vamos a dar completamente? Es decir, si me ofendiste, pues te perdono, te doy, ¿ya? Ahora, Indra Milena mencionaba algo con relación a esto, digamos, olvidar una falta. Y nosotros estamos acostumbrados a, ¿cómo voy a olvidar lo que él me hizo? ¿Cómo se te ocurre que yo olvide? ¿Cómo se te ocurre que así, solo así, yo venga y lo libere de la deuda? Y yo quiero aquí mencionar algo. ¿De dónde vendría ese cuestionamiento? Si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene una idea de dónde viene ese cuestionamiento de cómo lo voy a perdonar, que lo diga ahora o que calle para siempre. No, no es juicio. ¿Qué se les ocurre de dónde viene ese cuestionamiento? De, ¿cómo voy a perdonar esto? Del dolor, Mario Alberto. Otra posibilidad, está bien, podría ser del dolor. Otra posibilidad, que crean ustedes, que de dónde viene esa, ¿cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a liberarlo? Del ego. ¿Cómo me va a pasar eso a mí? ¿Por qué me lo hizo? Del ego. Gracias, Ana. Es del ego. Del ego y la justificación. ¿Sí? El ego es el que nos dice, pero yo sufrí, a mí me hizo, a mí me dolió, a mí me ultrajó, a mí. ¿Sí? Pero cada vez que yo digo a mí, o yo sufro, o yo, estamos incrementando el duelo, mucho más dolor que estamos cargando. Y déjenme decirles una cosa. Si la ofensa fue física, aquí incluyo desde el abuso sexual, golpes, maltrato físico, cada célula de nuestro cuerpo está constantemente reproduciendo ese dolor, esa amargura. Entonces, de esa amargura vienen también consecuencias físicas, como lo es enfermedades. Porque la energía que tiene cada átomo, cada molécula, cada célula, es una energía de dolor que yo no
quiero liberar. ¿Sí? Entonces, ese ego es el que nos empaña la posibilidad de liberarnos. Y repito que es paradójico, porque lo que nosotros humanamente pretendemos es justamente liberarnos, salir de las deudas emocionales, liberarnos de esa parte que nos duele, ¿sí? Pero lo que hacemos es todo lo contrario, sostenemos el dolor, sostenemos el odio, sostenemos esa parte de nuestra memoria que está constantemente reproduciendo lo que vivimos. Cuando tenemos ese constante recuerdo. Y ya que hablo del recuerdo, hay el recuerdo consciente y el recuerdo que lo archivamos dentro del consciente interno. ¿Está bien? Ok. Y continuando de qué significa el perdón, ¿sí? El perdón es el prefijo per, que significa acción completa y total. Es otra acepción. Y donare, siempre en latín, que es regalar. Entonces, cuando nosotros llevamos a la acción el perdón, estamos donando algo, regalando algo, estamos liberando algo. Y lo voy a poner en un ejemplo simple y sencillo para nuestra comprensión. Digamos que yo tengo 60 pantalones. Yo uso 20, si mucho. Uso 15. Son los que más me gustan. Ok. Todos los demás no los uso. Entonces, ¿qué es lo que yo haré? Donarlos, regalarlos, darlos, ¿sí? Entonces, es como otra forma de ver el perdón, dar, soltar, liberar. Y voy a liberar ese montón de pantalones, pero no los uso, en vez de estar ocupando un espacio. En este ejemplo es un espacio físico. Pero cuando guardamos ofensas, cuando guardamos duelos, cuando guardamos de una forma en que el ego y la justificación nos sentencian a no liberar lo que de alguna forma vivimos con alguien, eso sí nos perjudica enormemente. Ok. Aquí vendría otra pregunta. ¿Qué es lo que se puede perdonar? En esta pregunta, si le preguntamos a los humanos, yo ahorita voy a ser extraterrestre, si le preguntamos a los humanos, ¿qué es lo que se puede perdonar? Nothing. Nada. Porque si yo estoy ofendido, a mí me lastimaron, a mí me ofendieron, eso no tiene perdón. Es la forma de alguna manera en que fuimos educados. De alguna manera. Entonces, es decir, el ego y la justificación se ponen de manifiesto de nuevo y aquí no se perdona. No es sino la escuela de la vida que nos enseña de alguna manera que también tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros también ofendemos. Nosotros también lastimamos. Nosotros también hacemos doler. Entonces,
no olvidemos que la moneda tiene dos caras, ¿sí? Una cara es donde yo salgo lastimado, o nosotros. Y la otra cara es lo que nosotros también generamos, ¿sí? Y eso duele, duele. Nosotros podemos lastimar a alguien de varias formas. Una, que es una de las más duras tal vez, es con la intención de lastimar. Por ejemplo, mencionaba yo hace un momento el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional, ¿sí? Pero cuando yo lo hago con cólera, con coraje, con rabia, estoy lastimando a alguien, porque la quiero lastimar o lo quiero lastimar, ¿sí? Podríamos decir, si nos ponemos impersonales, podríamos decir, bueno, él actuó con saña, actuó así, esto no tiene perdón. Ahora bien, si ampliamos más el campo humano y lo que estamos viendo es un cuadro de una película, un cuadro. Y por ese cuadro nosotros vamos a juzgar, ¿sí? Retrocedamos un poco la película. ¿Y qué es lo que ha hecho la otra persona para merecer tal o cual cosa? ¿Sí? Y vamos retrocediendo más la película y vamos a ver cuadro por cuadro cómo estos dos sujetos han interactuado. ¿Sí? Entonces, nuestro juicio del primer cuadro que vimos puede que cambie. Ah, o sea que esta persona ya le había hecho una cosa terrible a este. Y entonces regresamos más, pero este también ya le hizo, entonces se vuelve una especie de círculo vicioso. ¿Sí? Bien. Dicho sea de paso, no tenemos que juzgar. ¿De acuerdo? Es una recomendación. Ok. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué se puede perdonar? Y perdonar no significa olvidar. Y es una de las cosas que nos detiene el perdonar. Porque si perdono, pues como que se olvida la situación o el otro va a estar muy contento, en fin. No, no es perdonar, no significa olvidar, ¿sí? Ni encontrar excusas por el daño que se me hizo. Tampoco significa eso. Entonces, ¿qué se puede perdonar? Desde lo que yo muestro a mis clientes o procuro que hagan mis clientes, que aprendan a perdonar, es porque se obtiene paz, una paz interna. Vean, la figura que voy a poner es un poco grotesca, pero lo voy a hacer de esta manera. Imagínense que mi victimario tiene un grillete en su mano y yo estoy amarrado a ese victimario con otro grillete. Y así vamos por la vida. Me pegan las arrastradas y todo, y yo ya tengo muy lastimada mi muñeca, mi mano, y estoy caminando con este sujeto. Ok. Yo decido perdonar. Entonces, al fin, voy a agarrar la llave y lo libero. Y él se va.
pero yo me quedo con la otra esposa en la mano. Y esa esposa me recuerda constantemente, voy a aclarar, estoy hablando de la esposa que se pone aquí, no de la esposa de uno, ¿verdad? Porque también está, esa esposa, a veces se parecen, pero bueno, esa me está lastimando, me sigue lastimando porque estoy arrastrando esa cadena que me unía a esta persona y me sigue lacerando mi muñeca. Pero además el dolor me remite a todo lo que me pudo haber ofendido, lastimado, hecho doler este sujeto. ¿Qué corresponde entonces? Agarrar la otra llave y quitármelo. Y liberar. Entonces yo libero. Esa alegoría no es fácil como que la comprendamos, porque, como decía Indra Milena y Lourdes María hace un momento, el liberarlos o liberarlas, uno piensa, sí, qué alegre, me hizo daño y tranquilo, se va. No necesariamente. Y creo que aquí entra la pregunta que hicieron. ¿Cuál es la relación entre el perdón y la búsqueda de justicia? Violación, asesinatos, etcétera. Creo que cabe lo que estás diciendo ahorita. Como me gustan mucho. Me encanta porque se adelantan a lo que uno va a decir. Pero está bien. Lo voy a mencionar ahora, pero lo voy a ampliar después. Esa es una de las confusiones del perdón. Hacer justicia. Hacer justicia viene del ego, ¿sí? Si yo sufrí, que sufra también ella o él, o ellos. Si a mí me hicieron, que también se los lleve la que los trajo, es decir, su mamá. Entonces, ahí es cuestión de hacer justicia pasando por cualquier circunstancia. Eso no es perdonar. Eso es que se me haga justicia. ¿Sí? A mí. Ok. Ojo con eso. ¿Sí? Yo creo que más adelante lo voy a exponer más y lo voy a ampliar. Entonces, para que no me regañen las directoras del grupo, no me quiero salir del tema, así es que voy a volver con lo que iba. ¿Qué se puede perdonar? Esa era la pregunta que estoy desarrollando. Entonces, mi respuesta sería, ¿qué se puede perdonar? Todo. Todo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos estamos en un proceso evolutivo. Estamos en un crecimiento de conciencia. Voy a tocar esta palabra, a veces les hace bulla a muchas personas, pero estamos en un proceso de mayor espiritualidad. ¿Sí? Por favor, no se entiende esto de religiosidad, no, otra cosa. Entonces, ok, si nosotros venimos y estamos evolucionando, estamos aprendiendo cosas, el Internet tiene cantidad, pero cantidad de información para que nosotros aprendamos, ¿sí? Entonces, si nos ocupara el tema del perdón, vamos a encontrar que para evolucionar tenemos que quitarnos todos los grilletes, todas las gamarras, todo lo que nos detiene en el momento histórico, individual de nuestra evolución. Entonces, se perdona. Ahora, la calidad del perdón tiene que venir desde nuestro epicentro, que, para decirlo de una forma simple, es desde nuestro corazón.
en una forma más profunda, diría yo, desde nuestro grado de conciencia. Sí, es importante que sepamos que si voy a perdonar, mi grado de conciencia ya me lo permite. Ahora, si mi grado de conciencia no me lo permite, me voy a quedar raso diciendo, no, que lo paguen, que péguenle, que hagan la que hagan, quiero justicia, que quiero, ¿sí? Y eso nos va a retardar el progreso, el avance nuestro de nuestra evolución. Ok. Entonces, ¿qué se puede perdonar? Obviamente todo, todo. Vean, yo, por supuesto, como todos ustedes, hemos tenido experiencias muy duras, ¿sí? Fuertes, intensas. Ok. Yo vivía mis 16 años y tuve un atropello de mi sociedad en donde yo vivía. Secuestran a mi hermano, ¿sí? Entonces, y que dicho sea de paso, estoy por terminar el libro que escribí sobre esos 2 años de mi vida en donde viví buscándolo, sin tener ningún resultado. Entonces, como cualquier mortal, me generó mucho dolor, mucha rabia, etcétera. Pero no podía continuar viviendo así. No. Tuve que hacer un trabajo de perdón. Claro que no lo manejé en aquella época como ahora lo estoy expresando, pero si lo estoy expresando ahora es porque lo viví, ¿sí? Yo tenía que avanzar. Mi vida me empujaba para crecer, para desarrollar, para avanzar. Y así, muchos ya lo saben, pero así muy rápidamente, les recuerdo que yo tengo un grado de dislexia terrible, que me fue pésimo en los estudios, y solo saqué el bachillerato arañado, y o sea que no tenía esa posibilidad de leer. Entonces, desde mi interno, vengo y empiezo a resolverme. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen la posibilidad de la lectura y aprender, más ahora con audiolibros, y saber y poder evolucionar de una forma más rápida, quizá, que la que a mí me llevó a aprender el perdón. Y tuve otras experiencias fuertes en donde aprendí a perdonar, a soltar, a regalar, a donar. Esto te corresponde, no me lo voy a llevar. No lo quiero en mis hombros. Me quedo y rescato el amor. El amor que internamente siento por la humanidad. ¿Sí? Empezando por mí. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando se puede perdonar todo. Todo. ¿Sí? Y aquí viene la otra pregunta, ¿a quién se puede perdonar? Que está muy amarrada con la anterior, pues ¿a quién? Pues a quien me ofenda. Ahora bien, aquí hay unos puntitos que tenemos que mostrar. Yo le menciono a mis clientes que, y uso una expresión, no te expongas. ¿Sí? Por favor, no te expongas. Por ejemplo, me están hablando de alguien que están empezando una relación y de repente ya tuvo un destello, el otro de una violencia física. Es momento de retractarse. Por ejemplo,
o de terminar o salir. Entonces no te expongas. Ya percibiste cómo es, ya esto, ya lo otro. Sin embargo, a veces no atendemos esas llamadas y le entramos. Le entramos. ¿Qué pasa? No me extraña que en cuestión de 2, 3 meses la persona venga aquí y golpeada. ¿Sí? Entonces, ¿a quién hay que perdonar? ¿A él o a ella? Es que se perdone a ella por haber hecho eso consigo misma, sabiendo que la cosa no iba bien. ¿Sí? Es otra forma de ver el perdón. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se puede perdonar? A todo ser que nos ofende. Pero, por favor, eso que acabo de hablar, no nos expongamos. Si yo salgo, si yo sé que el salir después de las 11 de la noche e irme a un barrio peligroso y, bueno, me van a atacar. Yo vengo y yo soy muy macho y, bueno, me pegan un puñón. ¿Cómo voy yo a responsabilizar así, con la mano en la cintura, a alguien que si yo me expuse, yo soy responsable? El otro ni culpa tiene, ese es su chance, ese es su oficio, eso es lo que hace todos los días. Yo me fui a meter ahí, ¿sí? Que no es lo mismo que si voy de día y va un tipo zafado y me ataca, ¿sí? Ahorita me acordé de un pasaje que fue noticia mundial hace muchos años. El asesino el que quería asesinar al Papa Juan Pablo II. Eso fue noticia, ¿sí? Viene el Papa, en contra de todo lo que le decía, él quería hablar con su asesino. Y ese asesino hubiera querido que se lo tragara la tierra. El Papa no tenía ningún rencor, no tenía nada, el otro estaba cumpliendo algo, una misión. No es una misión que le hayan dado la orden, sino una misión de vida, ¿sí? Entonces, él va y hay una foto donde están los dos con la cabeza juntos, y es como una muestra de que sí se puede perdonar incluso al que nos quiso quitar la vida. ¿Sí? Ok. Me va a decir alguien por ahí, es que es el Papa. Y yo les diría, ¿y vos no tendrás esa calidad para perdonar? Claro que la tenemos, pero no la usamos. Todos la tenemos, pero no la usamos. ¿Por qué? ¿Por qué no la usamos? Porque carecemos de un detalle. Y voy a decir, de una cualidad. Es la humildad. Y ahí tocamos el ego otra vez. ¿Por qué a mí me pasó eso? ¿Por qué? Peleamos con la vida, peleamos con Dios, los que creen en Dios, peleamos con todo el mundo. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Y los que nos escucharon el año pasado, pues los remito a que se refresquen de cuando hablé del karma en un video de nuestro canal YouTube, ¿sí? Y los que no tengan la dirección del canal, escriban ahí para que la Milena o Lourdes María les pongan el nombre del canal o que lo pongan de una vez y que marquen FTTH. Ahí están todos los videos que hicimos. Y cuando hablé del karma, la ley de causa y efecto, entonces puede ser que ese atacante pues es el que yo me troné en mi vida pasada o antepasada, no sé, ahora me toca.
pero es cuando yo debo de perdonar. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de rencores, nos olvidamos de odios, de pensamientos y sentimientos recurrentes de duelos, de dolores, de malestar, de rabia, que todo eso es un veneno para cada uno de nosotros. Es un veneno. Y aquí es importante también, perdón, pero creo que es importante lo que tú estás hablando, pero también lo estás mencionando como lo que tenemos que o que se debe perdonar, eh, pero creo que es importante mencionar el perdón hacia nosotros mismos, porque a veces somos bien crueles con nosotros mismos y al momento de sentir nosotros eh, culpa, yo tuve la culpa y entonces me recrimino, soy una desgracia, entonces recibimos todos esos mensajes y creo que va de la mano con lo que tú mencionas, de perdonar a quien nos hizo daño, pero también viene la parte de perdonarnos a nosotros mismos, porque de situaciones de las experiencias que he tenido, digamos, o que hemos tenido, hay creencias que nos marcan y lo aceptamos. Aceptamos que no podemos, aceptamos que somos inútiles, de toda esa carga que llevamos desde la infancia. Y entonces al momento de hacer conciencia de esto, así es que yo tuve la culpa, yo esto, y no hay forma que nosotros nos perdonemos. Me encanta cómo se adelantan. Claro, vean. Judith de León parece que levantó la manita. Adelante, Judith de León. No, saludando a Mario Alberto, que tengo muchos años de escuchar, de conocerle por medio de Héctor Alfredo, con quien somos muy buenos amigos. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo lograr ese autoperdón? ¿Cómo qué? ¿Cómo lograr ese autoperdón? Ah, ok. Bien, Judith. Vamos a seguir la línea de Andrea Milena, porque ni modo, ¿verdad? ya que te echó el empujón al agua. Perdón. No, está Judith, para todos los que tienen esa inquietud, si tú vas en la calle caminando, ahora que es época de lluvia aquí en Guatemala, y pasa un desalmado en un charco y tu vestido blanco te quedaba muy bien. Ok. Te enoja, además estabas y toda la cosa. ¿Tú te quedarías con el vestido blanco lleno de lodo? ¿O irías a cambiarte? Así como esta alegoría, que se ve simple, te enojas, te pones brava y todo lo que tú quieras, pero buscarías la posibilidad de irte a cambiar, es más, de irte a bañar. Okay. En el perdón, como es algo no visible, como es algo que no es tangible, no es medible, por eso nos cuesta. Porque consideramos, bueno, para empezar, ni siquiera en un alto porcentaje de los que pasamos con cierta rabia por lo que nos hicieron, ni siquiera pensamos que estamos guardando una rabia, un odio o algo así contra quien nos ofendió. Y créanme una cosa, cuando yo atiendo a alguien por primera vez y viene que tiene problemas con sus hijos o con la pareja actual o lo que sea, no recuerda ni siquiera por asomo que vivió un abuso sexual a los 5
de 5 a 10 años, para empezar. Si no recuerda, tampoco recuerda que no ha perdonado ni se ha perdonado. Entonces, lo que nos trae a la consulta es algo que está ocurriendo ahora que no puede manejar, y no lo puede manejar porque en el pasado vivió una experiencia no resuelta. ¿Sí? Entonces, cuando cuidadosamente se le lleva a la persona, y lo voy a poner de esta manera, Judith, se va llevando a la persona a visualizar el panorama de esa tragedia y recuerda, entonces ahí empieza a zafarse del victimario, pero también a reconocer que debe perdonarse por todos los desaciertos que pudo haber tenido a lo largo de su vida, e incluso haber permitido o ser seleccionada o seleccionar a la persona con que está, que la lastima, por ejemplo, o que reproduce lo de su victimario. Entonces, por eso es difícil, Judith, que nosotros no logremos ni siquiera perdonar y menos perdonarnos. Ahora, una vez visualizado que nosotros fuimos agredidos, lastimados, vejados, violados o como sea, entonces ahí sí, ya empieza el proceso de perdonar y perdonarnos. ¿Sí? Pero ya, y lo vuelvo a mencionar, porque ya hicimos conciencia de eso. ¿Sí? Ya recordamos lo que nos pasó y también tenemos esa situación de que reconocer nuestros desaciertos. Ahí nos perdonamos. Oh, perdón, ahí ya visualizamos la ruta de perdonar. ¿De acuerdo? Pero hacerlo solas es muy complicado. Y por eso necesitamos de un apoyo o un acompañamiento terapéutico. Esto es un corte comercial. No, no es cierto. Bueno, necesitamos del apoyo. Vean, terapia es casi cualquier cosa, pero el hecho de comadrear con la amiga, esto, pero ahí no decimos todo. Es más, si no recordamos qué nos pasó, no lo recordamos. Entonces, somos nosotros los que trabajamos de esto, es continuamente a alguien a esos recuerdos nefastos. Entonces empieza nuestro propio perdón. ¿Estamos, Judith? ¿Hay otra pregunta Sí, por ahí? en este caso yo creo que los tres podríamos responder esta siguiente pregunta, que creo que va muy de la mano a lo que mencionaba Judith, que son cuáles son los pasos del perdón. Yo podría contestarle que uno de los primeros pasos es la aceptación, es reconocer a nosotros mismos e ir algo que es muy difícil, por eso es que no llegamos muy a fondo al tema del perdón, que es reconocer nuestras emociones dolorosas de manera consciente, o sea, llegar a esa parte consciente y luego de eso, pues es esa aceptación, ok, me pasó esto y con esto tengo que trabajar para poderme liberar, para poder perdonar algo que me hicieron o algo que yo misma me hice. Y uno de los segundos pasos que considero yo, pero aquí van a hablar Mario Alberto y Lourdes, me imagino, es tener mucha compasión con nosotros mismos. O sea, no es lo que mencionaba anteriormente, no atacarnos, no maltratarnos de lo que nos pasó, sino que es tener esa compasión con nosotros mismos para poder
dar esos pasos en el momento de perdonar conscientemente. Y también es necesario concretar exactamente lo que te molesta del daño que te han hecho o del daño que tú te has hecho, ¿verdad? Es analizarlo, es preguntarte, pero ese es un trabajo estrictamente interno. Es un trabajo interno de mucha concentración y de mucho análisis contigo mismo. Aquí dejo yo que hay mucho más pasos, pero esos podrían ser unos que se podrían mencionar aquí rápidamente. Solo para complementar lo que Indra decía, para leerlo yo creo que está la conciencia, como lo dijo, tomar conciencia, hacer conciencia de lo que está pasando y por qué tenemos ciertas emociones. A veces las reproducimos muchas veces con otras personas, con uno mismo, etcétera, pero no tomamos conciencia de eso. Y también junto con eso es tomar conciencia de lo que pensamos, de cómo lo pensamos, las interpretaciones que damos, los pensamientos y nuestro diálogo interno. Yo les doy alimento y ahí no me doy cuenta porque no tengo conciencia, pero cuando comienzo a tomar conciencia de lo que pienso, esto me permite, ¿no? Entender lo que Indra dijo de poder ahí sí trabajar. Por alguna razón a mí me cuesta poner pasos, ¿ya? Pero a muchas personas se les hace fácil paso 1, paso 2, paso 3. Por eso es que empezamos a dar respuesta nosotros. Y ya te quedas vos con lo demás. No, pero vean, eso de los pasos es como instrucciones. Eso sirve muchísimo, ¿sí? Claro, a muchas personas, a mí me dicen, mira, dame los pasos para. Y yo le digo, andando, como que damos sus primeros pasos de la vida. Bien. Pero eso que decís es verdad. Hay que caminar, hay que hacer, hay que moverse, hay que pasar para la práctica y no solamente lo mental. Sí, sí. No, es que de veras que no, yo no estoy diciendo que los pasos no sirven. Claro que sirven, ¿sí? Pero, digamos, en mi caso no se me hace fácil visualizarlos, ¿sí? Ustedes sí tienen esa capacidad. Yo ahí voy. Pero, bien. Entonces, el paso siguiente que voy a hablar, está chilero, es que está yo con que a quién se perdona, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Ya? A quién se perdona, ya lo hemos mencionado, pues a todo el mundo. ¿Por qué? Porque también nosotros incurrimos en ofensas, ¿sí? A veces, bueno, algo sencillo. Yo voy en la calle y veo a alguien, pero no lo reconozco. Entonces la persona se ve ofendida, ¿sí? Y dolida, y le puede dar toda la dimensión que quiera, pero yo no la vi, o yo no la reconocí, ¿ya? Entonces, ahí puedo ofender, pero ahí no tengo yo responsabilidad alguna. Lo que pasa es que la persona ya se marchitó más que yo, y ella me reconoció, y yo no. Entonces, bueno, pero si yo la veo y me hago el loco, ahí sí ya estoy haciendo con cierta intención, ¿ya? Bien, hay formas digamos, a quién se puede perdonar, ya convenimos de nuevo a todos. Y ahorita voy a entrar a lo que decían ustedes dos, Lourdes María e Indra Milena, a perdonarme a mí. ¿Sí? Yo les comenté cómo me costó perdonarme,
a los que ya han estado con nosotros, les comenté que me costó perdonarme muchos años. Voy a ser breve en este recordatorio para algunos y nuevo para otros. Mi papá, en alguna forma, creía que sangrándome la espalda yo iba a estudiar y ser buen alumno. Pasé por todo esto durante 11 años, unas 3 veces semanales. Mis compañeros de colegio nunca supieron qué me pasaba en casa. De esa cuenta no permitía que me tocaran la espalda. Siempre estaba lastimada, herida. Entonces, cuando yo salgo de bachiller al fin, 3 años después tal vez, sin conciencia, y subrayo eso, encontré la forma de vengarme de él, y es fumar. Él detestaba el cigarro. No, yo fumaba. Y fue en detrimento mío. Por supuesto, yo era atleta, yo hacía ejercicios, yo hacía maratón, hacía ciclismo de larga distancia, digamos ciclismo, estoy hablando de 150 kilómetros diarios de entreno. Sí, no era una cosa así de ir a dar la vuelta a la manzana, era entrenamiento fuerte. A pesar de eso, entonces yo me autorreceté el tabaco. Ahora, cuando yo al fin entendí, yo perdoné a mi papá, ¿sí? Pero me quedé con el grillete. El grillete era el tabaco. Y seguí fumando, ¿sí? Me dio trombosis, suspendo el cigarro, pero cuando sobreviví, le entré otra vez. O sea, seguía yo con no perdonarme. No fue sino hasta que Lourdes María me lleva a Brasil a dar unas conferencias y ahí dejo el cigarro, ahí me perdoné. Y de eso ya hace más de 11 años. Entonces, el perdonarse no es fácil, uno mismo. Pero cuando estamos en compañía de alguien que nos apoye, sí es más probable, más posible, porque la persona con que nosotros estamos siendo atendidos, ella sí nos ve el panorama, ella sí nos puede observar ciertos detalles. Por ejemplo, a partir de mi experiencia viene alguien y me dice, digo, ¿y cómo estás con tu papá? Ah, mi papá ya estuvo, él ya me pela. Es decir, no lo ha perdonado, ¿sí? Todavía está con cierto problema ahí, ¿ok? Entonces, el perdón nuestro a sí mismo es complicado, mas no imposible, ¿sí? Y como se ha mencionado aquí a lo largo de esta plática, entre más conciencia tengamos de nosotros mismos, más fácil se va a hacer muchas cosas, ¿sí? Bien. Tenemos preguntas. ¿Quieres continuar o te leo la pregunta? No, yo quiero descansar. No, hombre, dale las preguntas. Dice, en lo personal no guardo rencores. Supongo que perdono aunque lucho por hacer y o hacerme justicia. Mi pregunta es, ¿dónde termina la justicia y dónde comienza la venganza? Bueno. ¿Podrías repetirme la pregunta? Sí. Todo lo que leíste. En lo personal no guardo rencores. Supongo que perdono aunque lucho por hacer y o hacerme justicia. Mi pregunta es, ¿dónde termina la justicia y dónde comienza la venganza? Es que creo que está planteada al revés. Cuando empieza la venganza se pide la justicia, creo yo. Si es así.
La venganza es primero, porque es la reacción inmediata de que me hacen algo y quiero vengarme. Y de ahí busco cualquier medio para hacer justicia. ¿Sí? Ahora, en la primera parte de esta intervención, cuando dice que no guarda rencores, desconozco quién puso la pregunta total, pero yo tengo cierta reserva a que no los tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rencores que nosotros podemos tener pueden ser tragados. Y yo tengo una alegoría que menciono aquí en mi pizarra. Hago como una portavianda, es decir, hago como un edificio de 10 niveles. Nosotros estamos hasta arriba. De ahí tenemos un sótano 1, sótano 2, sótano 3, sótano 4, hasta abajo. Lo más seguro es que nuestras ofensas que nosotros hemos tenido a lo largo de la vida es que los rencores, y voy a frasear a los voy a guardar en el sótano 10. Y ese sótano 10 casi nadie sabe que hay, existe. Vamos a estar ahí, vamos a verlo como algo así, cuando somos acompañados, estamos ahí. Es un sótano que apesta a podrido. ¿Por qué? Porque ahí albergamos todas nuestras ofensas, todo lo que no superamos, todo lo que no entendimos, y lo guardamos ahí. Parte mucho nuestro carácter, algunas veces la personalidad, ¿sí? De todo lo que hemos vivido, van surgiendo esas cosas, ¿sí? Entonces, para respuesta a esta persona, yo le invitaría a que si percibe que hay sótano 10, mucho cuidado si baja solo o solo. Pero ahí han de estar algunos rencores que hacen que su comportamiento actual sea de tal o cual manera. Ojo con eso. Porque no digo que sea imposible, pero es muy difícil que si alguien verdaderamente nos ofendió, lo dejemos ir así, no pasa nada. Como dicen ahora, tan simpático, no pasa nada. Entonces, eso es delicado, ¿sí? Muy delicado. Entonces, ahora, ¿cuándo empieza la venganza y la justicia? Yo creo que la venganza es algo que está en nosotros como una acción, no es algo que se premedite. Ya una venganza premeditada ya es otra situación. Y la justicia. ¿Qué justicia queremos? Queremos prisión, queremos que pague, queremos que sufra, queremos que lo golpeen, lo maltraten, queremos que viva lo que yo viví. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? ¿Sí? Y ahí habría que abrir un portal y ver, bueno, que vaya a prisión. Bueno, al ir a prisión se te va a quitar el dolor, se te va a quitar la ofensa, se te va a quitar el malestar de lo que pasó, hizo, pues a saber. Ese a saber es entre comillas, entre aspas dirían por allá. No se va a quitar. ¿Hay otra pregunta? Sí, y cabal, eso te iba a mencionar que hay que saber
qué queremos que le pase a la otra persona y si eso al final nos va a aliviar y nos va a liberar y nos va a desatar de las cadenas que ya tenemos. Pero si tenemos otra pregunta, ¿cómo perdonar? Si en caso la otra persona no sabe que hizo daño, ¿debe existir dos partes? ¿O se deja en libertad al victimario y hacer de caso que no pasó nada? O sea, son tres preguntas en uno. ¿Cómo sabemos que la persona no hizo daño? Sería mi pregunta-respuesta. Es decir, me ofendió y no se enteró. Me ultrajó y no se dio cuenta. Me pegó ay, no se dio cuenta. Eso a mí se me hace un poco difícil. Si yo agredo a alguien, sí me doy cuenta, a menos que yo tuviera algún problema mental. Esa sería otra situación, ¿ya? Alguien así como, bueno, así como sale en la televisión los asesinos en serie, que ellos ni se enteran de todo lo que hacen, no tienen culpa, eso sería otra cosa. Pero alguien que convive con nosotros, alguien que nos hace daño, sabe que nos hace daño, ¿sí? Ahora bien, puede ser que en la cabeza del victimario, la persona que nos lastima, crea que lo que está haciendo es lo correcto. Ahí tal vez podría decir, no sabe que está haciendo daño. Puede ser, puede ser. Si fuera el caso, ok, y nosotros nos damos cuenta de ese comportamiento de este sujeto, entonces, pues lo que toca es perdonarlo por su inconsciencia y su retraso evolutivo, pues. Porque voy a cargar con lo que me ofendió más su inconsciencia. Y lo que tengo que buscar es distancia de esa persona, porque él va a seguir incurriendo en ofenderme o lastimarme o haciéndome daño, ¿sí? Eso sería, ¿ya? ¿Cuál es la segunda? Ahora sí me escuchan. Sí. Ok. ¿Debe existir dos partes? ¿De qué? Es que dice, ¿debe existir dos partes o se deja en libertad al victimario y hacer de caso que no pasó nada? Wow. Yo le pediría a la persona que aclare su pregunta, porque para no contestar algo de lo que yo asumí, ¿sí? Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué debemos perdonar si lo que pasó no se olvida? No se olvida, por ejemplo, una violación o que te engañe tu pareja, si va a pensar siempre el hecho, ¿habrá alguna salida? Bueno, por favor, volvémela a hacer. Lourdes María, creo que estoy teniendo problemas con el internet. No, Hágame. sí se te oyó. Volvé a Sí, leer. pero yo te la repito, Adelante. ¿Por qué debemos perdonar si lo que pasó no se olvida? Por ejemplo, una violación o que te engañe tu pareja. Si va si va a pensar siempre el hecho, ¿habrá alguna salida? Bueno, eso está lo que hablaba al principio de que todos son perdonables, ¿sí? Y va a depender de nuestro grado de conciencia, de si perdono o no perdono, ¿ya? ¿Cómo? Si hubo violación, ¿sí? Sí, vamos a comprender el perdón, vamos a entenderlo,
vamos a tomar conciencia de los pros y contras del perdón. Lo que nos correspondería es liberarnos del victimario. Nos liberamos de estar cargando lo que nos hizo, lo que nos lastimó, lo que nos vejó, y soltarlo, ¿ya? De alguna manera. Ahora, si no lo hago, y ese es el pro y contra, voy a cargar con eso toda mi vida. El otro se va a morir y yo voy a seguir reproduciendo lo que ocurrió. Entonces, eso es importante de trabajarlo, ¿sí? Lo decían ustedes y lo decía yo en lo que estaba exponiendo, el hecho de que si no perdono, yo voy a generar un veneno emocional que me va a enfermar de alguna manera. Entonces, lo recomendable es perdonar. Si nosotros lo que queremos es justicia, lo que correspondería es ir a hacer la denuncia y todo, y que la ley se encargue y todo, pero antes de todo eso es liberarnos nosotros, ¿sí? Perdonarme y perdonarlo o la a la persona. Espero haber respondido. Otra. Sí, yo creo que para complementar un poco, pienso que esa parte no se olvida. Realmente hay cosas que no se olvidan, pero ¿por qué traerlas y vivirlas como si estuvieran pasando, siendo que ya pasó? O sea, ¿en qué sentido? Cuando uno no perdona, de alguna cierta forma, y tiene el recuerdo de lo que vivió, las emociones ellas no tienen como que tiempo ni espacio. Entonces, las sentimos así en aquel momento en que nos recordamos. Y es muy difícil, es muy doloroso y es realmente muy incómodo estar sintiendo nuevamente esa emoción por un recuerdo que no está pasando más. Entonces, cuando uno perdona, cuando uno hace ese ejercicio, se va a recordar, va a haber el recuerdo porque no se olvida, pero al recordarme no voy a tener que estar viviendo emocionalmente ese dolor, esa angustia, esa situación que me trae un sufrimiento. Entonces, cuando uno perdona de alguna forma, ya no tiene que estar de tiempos en tiempos porque hay algo que nos pasa, que cuando vamos, la vida continúa, pero existen situaciones, estímulos externos que activan de alguna forma esta memoria. Y ahí, si yo no paso por ese proceso y por ese ejercicio, ese estímulo va a hacer con que mi emoción vaya y viva la situación nuevamente. Entonces, cuando uno perdona, uno puede recordarlo y ya no tener toda esa vivencia muy sufrida. Entonces, yo creo que es importante resaltar eso porque la emoción, si uno cierra los ojos ahorita y les digo, bueno, a quien le guste, claro, va, imagínense en la playa, imagínense ahí tomando un sol o no sé qué o cosas así, y la persona puede sentir en aquel momento hasta la brisa de la playa, digamos, porque el cerebro tiene esta capacidad. Entonces, solo para complementar esto. Y sí, hay otra pregunta. ¿Es normal sentir tristeza cuando uno habla de un pasado que te ha causado dolor y tú dices que ya perdonaste? Sí, es natural.
el hecho que ya se tenga conciencia de lo que se vivió y de que ya se perdonó, dependiendo de la forma en que lo estamos recordando, te puede afectar, pero ya no con la carga, sino que si haces el relato, te afecta. A ustedes les consta que el hecho que yo esté trabajando el libro que estoy trabajando, en algunos pasajes me afecta, pero no con aquel trabe, sino que sí el pasar de nuevo por ciertos pasajes afecta, a veces más que otras, dependiendo, como no somos máquinas, de la sensibilidad que pueda estar teniendo en algún momento. Ujú. Hay otra pregunta. ¿Qué hacer cuando entre dos personas que se han ofendido, ambas, es decir, una de ellas quiere perdonar, trata de establecer comunicación con la otra, pero resulta que la otra persona sigue en posición de ataque? ¿Puede darse ese perdón en una situación así, donde la comunicación no se logra? Yo creo que una de las dos personas está anuente, según la pregunta, a perdonar, pues que está buscando el diálogo, ¿sí? Aunque se hayan ofendido las dos. Si la otra no lo permite, bueno, entonces al que está buscando la reconciliación puede avanzar con el perdón de las ofensas de las que fue hecho y avanzar en su propio perdón consigo mismo, independientemente de que la otra persona quiera o no perdonarlo. Hay otra pregunta. ¿El perdón se puede hacer frente a la persona o el perdón se puede hacer solo uno internamente sin decirse a la persona que te dañó? Existen las dos formas. Muchas veces la persona ya no está, o ya murió, o ya hay distancia de por medio, y uno la puede perdonar. ¿Por qué? Porque al perdonar, como decía yo en la alegoría, suelto el grillete del victimario. Pero paralelo a eso, debo también perdonarme. ¿Sí? Y si es en vivo, es directamente a la persona el que yo voy a pedir perdón o me lo piden, también es viable. ¿Sí? Ahora, el que se dé el perdón, y eso es algo que iba a comentar, el hecho que digamos, yo puedo pedirles perdón a ustedes por algo que yo hice. Ustedes deciden si me dan o no ese perdón. No hay ninguna ley que obligue a nadie a perdonar. ¿Sí? Y también está de mi parte, si yo decido pedir o no el perdón, o simplemente me hago el loco y no lo pido. ¿Ya? Pero está esta parte. Si yo no quiero, bueno, si yo pido el perdón, que sea de corazón, con conocimiento de causa. Eso sería importante. ¿Ya? ¿Hay otra? Sí, hay un comentario. Adelante. El perdón también nos permite resignificar el evento y nos enriquece y eleva nuestro nivel de conciencia. Y hay una otra pregunta. Si no se recuerda mucho de la infancia, como el ejemplo que dio Mario Alberto de los abusos, ¿cómo hacer para tratar de recordar y poder perdonarnos a nosotros mismos si no sabemos qué es lo que nos afecta en realidad? Bien, eso lo mencionábamos
hace un momento, el que si nosotros reconocemos que no estamos bien, que no estamos felices, que estamos muy alterados o cualquier cosa de esas, es buscar la ayuda, ¿ya? Buscar el apoyo de alguien que nos pueda escuchar, nos pueda entender o sugerirnos algo, o la ayuda profesional. Yo podría también decir que en estos casos a veces realmente no se recuerda, pero hay situaciones o hay comportamientos que se repiten. Y cuando uno se observa y se repiten de una forma que le hacen daño a uno o le hacen daño así a otras personas, etcétera, esto nos da indicaciones de que algo pues no está bien, principalmente si nos está haciendo daño. Entonces, a veces no es necesario ir tanto a la infancia, sino que ya con situaciones del presente podemos de alguna forma detectar ciertas situaciones que ya podemos comenzar a perdonar en el sentido de en el momento ahora, y esto puede ya hacer una conexión con tal vez una parte de la infancia que no se recordó de alguna forma. Pero al hacer también ese trabajo de conciencia de estos comportamientos que se repiten, podemos accesar incluso ya a situaciones de la infancia, sí, recordarnos de cosas. Sí. Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí. Adelante. ¿Y qué hago? Sí, sigo hablándole aunque no me conteste, sigo saludándole aunque no me conteste, o mejor ya ni le hablo y tampoco lo volteo a ver porque ni siquiera me contesta. Yo creo. Aquí hay algo. Si la otra persona ya no te habla, no te contesta y todo, bien, lo que importa es que no estés cargando ¿sí? Perdónate tú, perdónalo a la otra persona con sus berrinches o sus cosas, pero tampoco se vale que te humilles o que te humillen. ¿Ya? Es decir, si la otra persona ya no habla, no quiere nada, está bien. Que incluso hasta mejor podría ser, para que ya no haya alguna expresión verbal ofensiva. ¿Ya? Ahí podría parar la situación, pero que esta persona no cargue con las incoherencias del otro. Sí, es importante esta pregunta que nos hacían en relación a si le hablo, si no le hablo. Realmente el proceso es con uno mismo. Si la persona ya no quiere hablarle, o sea, es como hablaba Mario Alberto, soltar esas cadenas y dejarlo, liberarte tú de eso y a seguir adelante. La otra persona tendrá sus situaciones y por eso es que tiene esas actitudes y no es necesario que gastemos energía en estar en esa situación. Si en caso llega la posibilidad de que te busque, pues entonces ya tú liberadamente vas a poder ser receptiva y escuchar qué es lo que tenga que decir. Es una opinión. Okay. Sí, para completar eso, sería esa parte de lo que decía Mamita, que es la educación no pelea con nadie. Entonces, pues algo de tu educación, ¿no? Saludar, etcétera, pues eso
es mío, hace parte de mí y para mí es ok hacer esto, o sea, pero como dice Manuel Alberto, que esto no venga a ser algo que provoque cosas negativas en uno y sujetarse, no, y exponerse, Ah, exponerse. muy bien, vamos a leer otra pregunta. Así, Dice, si no perdonara uno el hecho, ¿traería alguna consecuencia a nuestra vida física? sí, eso lo estaba mencionando, que nosotros somos energía. Todo lo que hacemos es a través de un tipo de energía. Tenemos multienergías. Les recuerdo que pensar es energía, sentir es energía, caminar es energía, etc. Cuando tenemos una situación eh, X que nos ofendieron y yo la voy a sostener con mis pensamientos, mi dolor, mi odio, mi venganza y todas esas cosas, esa energía que yo estoy generando, ¿a dónde creen que va? ¿Le caerá al ofensor? No, me cae a mí mismo. ¿Y dónde recae? En nuestro cuerpo. Y esto, si le damos y le damos más, viene a repercutir en la salud. ¿Sí? Yo les voy a recordar algo. El 99% de nuestras enfermedades físicas vienen de algún conflicto emocional. Esto no me lo inventé. Ya hay varios estudios al respecto. Por ejemplo, una migraña que estás pensando y pensando y pensando repetitivamente. ¿Sí? Cuando la persona logra dejar de estar en un círculo vicioso de pensamientos negativos, se va la migraña. Sin embargo, prefieren medicarse y al meterle químicos al organismo, el organismo va a resultar, por otro lado, con algún problema de salud. ¿Sí? Si el organismo no tolera X químico, va a alterar, entonces hay que remedicarlo para esa otra parte. Entonces, total que es una de no parar. ¿Sí? Cuando se logra cambiar la actitud de venganza, que es un veneno mortal, entonces la cosa puede cambiar. Y si se perdona, entonces las repercusiones, según la pregunta que había, no van a afectar. ¿De acuerdo? La vida, como decía la persona. Muy bien. La persona que preguntó si le hablaba, si no le hablaba, amplió su pregunta y nos está contando que dice que se la encuentra todos los días en el trabajo, tiene que realizar reuniones con ella, me la encuentro en los pasillos, la saludo y no me contesta. Sigo, sigo saludándola o la dejo y sigo mi camino. Mira, hay dos cosas. Si tú saludas, tú emanas una energía, la sacas. Si no saludas, te queda esa energía que debiera de salir. Para mí, que puedas seguir saludando. Y si no hay retorno a ese saludo, que la tenga con el menor cuidado posible. No se va a enfermar si no le responde el saludo. A menos que le dé tanta importancia y que empiece a elucubrar y a pensar en que no me saluda, que cree que yo aquí no valgo nada, ahí ya se fregó todo. Entonces, o si se le hace cómodo ya no saludarla, pues que no la salude, que la vea como un bulto que camina por ahí los corredores, en el trabajo, ya,
Sí, ser, yo creo que aquí lo importante es que la persona que está viviendo esto y y que la ve todos los días, que no haya ninguna situación en ella, porque cuando uno ve a estas personas, se siente la sangre hirviendo, la palpitación del corazón, porque la estoy viendo. Entonces, eso es lo que habría que evitar, que no afecte nuestro sistema, ni circulatorio, ni nervioso, ni nada de esto, sino que siga su camino. Hay un comentario, gracias por las respuestas y por la invitación a estas reuniones tan enriquecedoras. Un fuerte abrazo a los y los organizadores. Ya tenemos otra pregunta. ¿Está bien perdonar y alejarse de la persona, aunque sea alguien muy querido? sí, si se puede hacer esa distancia, es sano. Pero ya perdonados, los dos. Qué bueno que sea el victimario y yo también me perdoné. Y si se puede hacer distancia, qué bueno. Ahora, si no, pues de modo, ¿no? ¿Está bien? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Esto es lo que quería mencionar. Bueno, primero mucho gusto de verlos y muchas gracias por la charla. Está muy interesante. Yo tenía solo como un comentario. ¿Será entonces que lo que nos lleve digamos, a perdonar realmente, será que uno tendría que ser humilde y manifestar el amor realmente a cualquier situación que se dé? Pienso que eso es yo lo tomo en base a lo que mencionaba María Alberto de la actitud del Papa en aquel intento de asesinato, que él manifestó ante todo humildad y amor. Yo creo que si nosotros anteponemos estas dos palabras, digámosle así, creo que se evita una serie de complicaciones. No sé si estoy equivocado, ¿me podían comentar algo, por? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dagoberto, por tu comentario. Como lo mencionaba al principio, el perdonar requiere de una buena dosis de humildad. Eso es súper necesario. Y ya que mencionabas amor, ese amor empieza con uno mismo. Si te amas y sos humilde, entonces podés llevar a cabo la acción del perdón. Como lo he venido mencionando a lo largo de este tiempo, el que nosotros logremos verdaderamente el perdón a alguien y el perdón a nosotros es sacar veneno. Y uno de los venenos más comunes es la venganza. Es aquella cosa del ojo por ojo y diente por diente. Y la búsqueda de justicia y la reparación de lo que nos hicieron. Cuando hay humildad, allí paran muchas cosas. Cuando hay amor por uno mismo y te das cuenta, o nos damos cuenta y hacemos conciencia de que todo el beneficio que yo tengo cuando logro perdonar, beneficio de tranquilidad, de paz, de salud, de casi como se dice, recobrar vida completa. ¿Ok? Ahí podemos nosotros estar como en paz. Y sí, como bien decías, ahí podemos nosotros lograr
ese ansiado perdón. La siguiente. Tenemos otra intervención que es, esto incluye, en la pregunta anterior, esto incluye al círculo de amigos también, o cómo podría llevarse la relación con las personas en común. Ahí pues sí incluye a los amigos, parientes o gentes con que trabajamos o gente con que algún momento pudimos haber tenido cierto acercamiento. Incluye. Okay. Adelante. Sí, bueno, nosotros ya tenemos 15 minutos, así que vamos a responder estas dos últimas preguntas para que no nos quedemos así después cortos de poder responder más preguntas. Entonces, la próxima pregunta es, ¿el perdón y la reconciliación son iguales? No, son acciones distintas. Perdonar es todo lo que hemos hablado, ¿sí? Para no repetirlo. Me pudiste haber ofendido, ¿sí? Te perdono. Pero no necesariamente va a haber una reconciliación en nuestra relación. Solo te descargo, ¿ya? Y reconciliación es que se puede dar, digamos, hay un malentendido, yo quedé mal en la cita, o se me olvidó llevar algo y la otra persona se molestó. Entonces, la reconciliación es como un reencuentro de lo que tenemos dentro de las relaciones entre hermanos, entre familia, parejas, y logramos volver, por decirlo así, a la armonía. Eso sería la reconciliación. Reconciliarme con alguien que tal vez me ofendió, yo lo perdoné, pero la persona busca una reconciliación, bueno, puede ser, pero no es condicionante. Y tampoco es lo mismo. Siguiente. Y la última es, ¿cómo se puede perdonar de corazón si el perdón es igual que una disculpa? No. Una disculpa no es igual que el perdón. Una disculpa es que si yo provoqué algún daño a alguien sin ninguna intención, entonces, por ejemplo, choqué el carro del vecino, voy, le toco el timbre, disculpe, pido disculpas, y yo voy a reparar el daño, mándolo a su taller, esa es otra cosa, una disculpa. Una disculpa es como decía yo hace un momento, voy en la calle y topo con alguien, yo me volteo y le pido disculpas. No es la magnitud o el grado de pedir un perdón porque yo hice un daño emocional o físico, espiritual o como sea, ¿sí? Entonces, ahora respondiendo cómo perdonar de corazón. Para llegarle al corazón tenemos que tener algún grado de conciencia y reconocer que sí, yo ofendí, que sí lastimé, que sí afecté a la otra persona, que sí alteré su vida o algo así. ¿De acuerdo? Bien. Si yo reconozco eso y hay algo por ahí que yo no me siento bien, no estoy bien conmigo y yo necesito hablar con esta persona. Yo procuro que me dé la oportunidad a pedirle el perdón, ¿sí? Es decir, yo aquí lo siento. Puede que la persona no quiera ni verme. Entonces vengo yo y entro en mi propio perdón, ¿sí? Y ya sabe la otra persona que yo quería pedirle
ese perdón. Y lo siento en el alma, por decirlo así. Lo siento profundamente. Entonces, sería la forma en donde llegarle al corazón es a través de la conciencia, a través del reconocimiento de mi falta, a través de entenderme cuánto daño pude haber hecho. Ahí ya se puede hablar del perdón. Pero la disculpa sí es distinta. Es como amnistía, es como indulto, que se parecen, pero son aspectos distintos de liberar una falta. Siguiente. Hay una pregunta que puede servir para varios que están conectándose hoy con nosotros. Dice una consulta, ¿siempre tienen estas reuniones tan importantes, estos temas? ¿Cómo puedo hacer para poder enterarme? ¿O qué más? ¿O accesar a alguna página de acceso que me informe? Gracias, les doy un 100. Muchísimas gracias a la persona que nos está haciendo esta consulta. Claro que sí, estamos en Instagram como Fusión Terapéutica, ahí nos puedes encontrar. Estamos haciendo estos temas, trabajando esto. Cada 15 días estamos acá con ustedes. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, Consultoría para el Desarrollo de la Esencia Humana, de la Esencia Humana. Ahí pueden clicar, suscribirse y seguirnos, que cada cierto tiempo estamos haciendo videos cortos también. Tenemos otra. Tenemos el Instagram, sí lo mencionaste, ¿no? Fusión Terapéutica. Sí. Y si quieren también la transmisión, ¿cómo se llama? El link ya directo, es solo pasar el número del teléfono que ahí se manda ya por el WhatsApp. Hablamos del perdón ahora, y esta es un escrito de Saint Germain, que es uno de los maestros ascendidos, pues no sé si los conocen, y habla sobre la ley del perdón y la llama violeta transmutadora en acción, en mi cuerpo, mi mente y todos mis asuntos ahora. Afirmación sugerida por el maestro Saint Germain. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora en acción en mi cuerpo, mi mente y todos mis asuntos ahora. En nombre de mi muy amada y magna presencia de Dios, yo soy en mí, invoco al maestro Saint Germain Choang del séptimo rayo y a todos los seres divinos del séptimo rayo de la misericordia y el perdón. Invoco a la ley del perdón para consumir todas las malas creaciones del pasado con la llama violeta transmutadora. Yo soy la ley del perdón y del olvido, y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí a través de todas mis vidas pasadas y la presente. Yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por la humanidad a través de todos los tiempos. Yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores de los seres que se encuentran desencarnados. Gracias, Padre, porque nos has escuchado. Existe también esta corriente de escritos de Saint Germain. Es un maestro ascendido, así como Jesús, Saint Germain, Maestro Kuthumi, Lanto, Lady Nada, en fin. Todos ellos son maestros que están apoyando a la humanidad. Y Saint Germain es el creador de la ley del perdón. Entonces quería yo que tuvieran ese mensaje final, y que si
quieren más saber de la ley del perdón, solo es meterse a internet y pongan ley del perdón. Saldrá mucha información para apoyarnos y ayudarnos a poder sensibilizarnos, humilizarnos y aplicar la ley del perdón. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. El tema de por sí es un tema extenso, es delicado también, pero agradezco la permanencia voluntaria de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a Lourdes María, a Indra Milena, por hacer posible este trabajo, ¿verdad? Que aunque no lo crean, es trabajo. Entonces, primero Dios, hasta dentro de 15 días ya recibirán la invitación. Los que puedan, les recuerdo que pueden invitar, con la invitación que les llegue, a otros seres queridos por el tema que se va a dar o por lo que sea, y que participen. Y si no, pueden ver el canal en el que estamos grabando todos estos videos para que estén permanentemente al alcance del tiempo y de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para todos.